Buenas noches, siendo las 7:05, vamos a empezar el conversatorio sobre la crisis entre Panamá y los Estados Unidos, o al revés, entre Estados Unidos y Panamá. Eh, Quiero empezar diciendo que se trata de la mayor crisis desde la invasión de diciembre del 89. Es una situación inesperada por los panameños, sorprendente para los panameños, injustificada obviamente, pero que nos ha tomado, digamos, por sorpresa. Nadie imaginó que la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump generaría de inmediato y de forma prácticamente sin aviso una crisis que muchos todavía no terminamos de entender porque está fundamentada y sostenida en un cúmulo de falsedades que el presidente de los Estados Unidos sabe perfectamente que son falsas. Para analizar esta crisis hemos invitado al doctor Rodrigo Noriega, uno de nuestros mejores analistas, porque pensamos que su análisis, su voz, sus explicaciones van a ser de extraordinaria importancia no solo para entender lo que está ocurriendo, sino precisamente entendiéndolo para prepararnos. Así que dicho eso y sin más, Noriega, por favor. Muchas gracias, profesor don Eugenio. Muchas gracias a la audiencia, a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Eh, Vamos, yo empezaría esta breve conversación tratando de clasificar lo inclasificable. Eh, Jorge Luis Borges decía en alguna de sus fabulosas narraciones que había un emperador chino que había conformado unos enciclopedistas y los enciclopedistas habían catalogado la enciclopedia de acuerdo a las cosas que le gustaban al emperador y a aquellas cosas que no le gustaban al emperador. Y algo así hay que hacer con el señor Trump. Primero entendamos quién es Donald Trump, por qué en este momento ataca a Panamá. Donald Trump, como se sabe, es un magnate de los bienes raíces, un heredero de una familia muy despiadada, de estos dedicados a los alquileres, a familias de medianos y pocos ingresos. Tuvo una infancia relativamente acaudalada. Su mentor político fue Harry Cohn, eh, que era nada menos y nada más que la mano derecha del senador Joseph McCarthy, el padre del macartismo, su mano derecha, el abogado que le sirvió para armar toda la teoría jurídica de la persecución esta de comunistas reales fingidos y de inventar acusaciones despiadadas que acabaron con la carrera de muchos intelectuales, de muchos distinguidos servidores públicos, de muchos jóvenes escritores, de mucho talento en Estados Unidos. Bueno, ese fue el mentor que el papá de Donald Trump le puso para que le enseñara temas de política, temas de derecho, de filosofía, etc. Así que durante la década de los 60, este señor Cohn, este abogado de ultraderecha, podríamos decir un fascista, eh, formó o terminó de formar la mente, el corazón, el alma del joven señor Trump. Bien. El señor Trump hizo una carrera en Nueva York, a veces como filántropo, a veces como mano peluda escondida, que financiaba iniciativas, algunas de corte populista, arreglar edificios públicos, arreglar bibliotecas, arreglar escuelas de una forma más eficiente que lo que podía hacer el burocrático Estado de Nueva York, y otras de corte totalmente racistas y sexistas. Él levantó una campaña para que se pidiera la pena de muerte contra 5 jóvenes de raza negra que en Central Park fueron acusados injustamente de haber violado a una chica blanca y haberla matado. Eh, Se evidenció después, en años posteriores, estos jóvenes fueron condenados a cadena perpetua y se evidenció después que la policía de Nueva York había manipulado las pruebas. Y cuando se incorporaron técnicas más modernas de pruebas de ADN y todo lo demás, se demostró que los 5 jóvenes eran inocentes. Entonces, esa fue un poco la carrera de Donald Trump. Por supuesto, su carrera, su coqueteo permanente con Hollywood. Hollywood, a principios de este siglo, coquetea abiertamente con Trump y montan este paradigma del empresario despiadado, cruel, exitoso,
que lo sabe todo, que es la puerta para el triunfo, que se llamó El Aprendiz. El Aprendiz fue totalmente un montaje estatal. El señor Trump, si ha sido algo, ha sido un estafador y un empresario fracasado. 3 veces ha quebrado, ha dejado demandas por miles de millones de dólares a sus clientes, tanto en bienes raíces como en otros proyectos, uno de los cuales fue muy famoso, una universidad, la Universidad Trump, en la que se le prometía a los estudiantes que iban a tomar clase con el mismo Donald Trump y lo que les daban era un video. Y bueno, hubo millones y millones de demandas. Más recientemente, el señor Trump fue condenado por 34 delitos de falsedad ideológica, falsificación, lavado de dinero, etcétera, en el estado de Nueva York, pero como fue electo presidente, pues quedó en la total impunidad. Fue condenado civilmente a pagar 85 millones de dólares a una escritora de Nueva York, que lamentablemente por el hecho de la prescripción, allá en Estados Unidos también existe prescripción del delito de violación. Ella solo pudo probar agresión sexual. El señor la conoció en un almacén muy lujoso en Nueva York. Vio que la señora se estaba cambiando de un vestidor, entró al vestidor, mantuvo relaciones sexuales con ella, de forma no consentida, en fin. Entonces, después usaba el terror psicológico, te voy a arruinar, te voy a destruir tu reputación, voy a decir que no es tal por cual, voy a decir esto, aquello. Así que la señora, una escritora muy reconocida, ella Carroll, ella guardó silencio por muchos años hasta que finalmente puso la demanda. ¿Por qué gana Trump la presidencia en el 2016? Cuando Barack Obama ganó la presidencia en el 2008, se da una fractura en el Partido Republicano y en la ultraderecha de Estados Unidos. Esa fractura está alimentada por la derecha evangélica, por el nativismo y por, digamos, una ultraderecha empresarial. Obama representaba 3 cosas que ellos no querían. Representaba un demócrata liberal, representaba un intelectual y además era un hombre de raza negra. Entonces Obama gobernó por 8 años con algunas políticas medianamente sociales, la más famosa, el Obamacare, un sistema de salud que incluso en Panamá nos daría vergüenza tener eso como sistema de salud, porque establece categorías de cuidado dependiendo de cuánto usted puede aportar y el gobierno te va a subsidiar hasta cierta cantidad. Bueno, hay otras reglas allí, pero eso era como el comienzo de un sistema público de salud. En fin, resulta ser que cuando la gente se percató, incluso la gente de derecha se percató de lo bien que funcionaba el sistema, se volvió sumamente popular. Bueno, así que en el 2016 hay 15 candidatos republicanos. 15 candidatos republicanos porque todas las células del partido, todas las células del partido están divididas y quieren manifestar su oposición, su rechazo, implícitamente a haber tenido un presidente negro. Esa es la razón de fondo. Y hay una serie de temas sociales que son temas simbólicos para cacería de brujas. ¿Cuál era la ventaja de Trump? Trump dominaba los medios y de una forma despiadada, de una forma sexista, de una forma racista, de una forma clasista, fue demoliendo mediáticamente a cada uno de esos contrincantes. Casualmente uno de estos era Marco Rubio. Bueno, y Marco dijo barbaridades que sería bueno recordarle al señor antes de su visita a Panamá. Así que Trump gana la presidencia, recibe una economía creciente que hasta ese momento tenía la menor cantidad de desempleo y de pobreza que había tenido Estados Unidos en tiempos modernos. Así que Trump hace lo que hacen todos los gobiernos republicanos. Trump hace una rebaja de impuestos con 2 finalidades. Primero, enriquecer a los más ricos de Estados Unidos y segundo, privar al gobierno de Estados Unidos de recursos para seguir haciendo política social. Bien. Luego se dieron una serie de incidentes racistas, una serie de conflictos sociales. El Partido Republicano, el establishment republicano, le renunciaba a Trump. No sabía cómo lidiar con Trump por ser un hombre muy ignorante, muy megalomaníaco, muy narcisista, muy inseguro de sus decisiones. Entonces, eso provocó pues, una presidencia muy requebrajada, más la pandemia. Recordemos que el fascismo viene amarrado a un tema de anticonocimiento, antiintelectualismo, anticiencia. Y gana el señor Biden. Como Trump
y la ultraderecha de Estados Unidos ya tenían un control sobre medios de comunicación concretos con la ayuda de mega multimillonarios como Elon Musk. Se mantiene una campaña, una guerra constante en los medios contra el señor Biden. El señor Biden hizo un gobierno relativamente decente, no el mejor posible, cometió errores tácticos y errores estratégicos, como por ejemplo perdonar a su hijo o insistir en correr para la reelección cuando ya sus capacidades y su situación era obviamente muy penosa. Eh, pero sin embargo fue demolido mediáticamente y eso pues provocó un intento de última hora del Partido Demócrata de sacar una candidata, la ex procuradora Kamala Harris, quien en mi opinión hizo un muy buen papel considerando las circunstancias. Bien, Trump 2.0 tiene dos realidades. La primera realidad es que mal o bien ya sabe gobernar, así que escogió con quién quiere y quiso llegar a la Casa Blanca. Escogió a la gente más ultraderecha que pudo encontrar. Uno. Dos, una fundación, ya la pueden buscar en internet, la Heritage Foundation. Heritage significa legado o herencia, por así decirlo. Una fundación de ultraderecha, supuestamente libertaria, eh, armó un programa de gobierno que se llama algo así como Estados Unidos 2025, una reforma, algo así. Ese es el programa de gobierno que página por página Donald Trump está cumpliendo. Y muchos de los miembros de dicha fundación, de los donantes, de los facilitadores de dicha fundación, están ocupando puestos claves en el gobierno de Trump. Así que la mesa estaba servida. Segundo, Trump tiene la intención de desmantelar instituciones claves de lo que él llama el liberalismo democrático, el liberalismo del Partido Demócrata. Instituciones como el órgano judicial, las universidades, los medios de comunicación y ciertos aspectos básicos de la cultura. Entonces, se inventa esta guerra cultural y la potencia le da mucha relevancia. Y uno de esos temas de la guerra cultural en Estados Unidos, recordemos algo, el señor Trump puede hacer muchas cosas, pero es un señor sumamente inteligente y es un genio del mercadeo. Y seguramente, medido en alguna encuesta, más sus propias proclividades, el tema del Canal de Panamá debe haber aparecido duro en algún segmento de la población electoral que lo apoyó. Así que señor Trump conoce Panamá desde el 2003, bueno, realizó por invitación de la expresidenta Mireya Moscoso, aquel concurso Miss Universo. Él ha estado visitando Panamá. En el 2011 inauguró su hotel, su complejo hotelero, que perdió cuando era presidente de Estados Unidos, lo perdió por incumplimiento de contrato, vil y vulgar estafa. Lo perdió pues judicialmente, le quitan el nombre de su hotel y lo administra la cadena Marriott, una cadena estadounidense, no los también están en el Partido Comunista de China, los también están en cadena de hoteles estadounidenses. Eh, y según algunas personas que viven o frecuentan ese hotel, aparentemente lo administra mejor que como lo administraba la gente de Trump. Entonces hay cuitas que se van acumulando. El tema de China se vuelve lo que en literatura anglosajona llaman un red herring, una distracción roja, es un señuelo rojo que se pone para llamar la atención. Eh, las últimas declaraciones, tanto del secretario de Estado, Marco Rubio, como del secretario de Defensa, del día de hoy, ha sido que la intención de Estados Unidos es recuperar el canal de Panamá. Y a mí me llama la atención dos cosas de esta visita al señor Marco Rubio. Primero, el espacio de tiempo. El señor Marco Rubio llega el sábado en la noche, se va a quedar el domingo y aparentemente se va el lunes. Ese es demasiado espacio de tiempo para una gira de 5 países. Si fuera una visita de quiero escucharte o quiero dialogar contigo o quiero exponerte mis quejas, bueno, nos sentamos, hablamos 2, 3 horas, un desayuno, un café, tú te das tu gente, yo pongo mi gente, escuchamos tus observaciones, yo te aclaro nuestra posición, etcétera, etcétera. Nos damos una extensión de manos, tomamos la foto y ahí se acabó el asunto. Pero una visita tan prolongada, con actos sociales en el medio, va a tener una cena con personalidades sábado y va a tener algunos eventos. Me indica a mí que la intención de la visita es mucho más que una simple plática. Es quizás
presentar una posición negociadora u obtener alguna victoria rápida para el señor Trump, ya sea una victoria rápida entendiendo que Panamá declare que se van los puertos de China o Panamá declare que va a romper relaciones con China o alguna cosa similar. Eh, Entendiendo que el canal de Panamá pasa a ser una especie de prisionero, de rehén en este tema. No es factible, yo les puedo decir, eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen algo que se llama doctrina militar. Ellos siguen la Constitución, la ley y la doctrina militar. La doctrina militar que dice que el uso de la fuerza es el último recurso posible y solo se debe usar contra enemigos o amenazas reales a la seguridad, al bienestar de Estados Unidos o sus intereses inmediatos. Panamá no cae en ninguna de esas categorías. Y ellos saben perfectamente, los militares de Estados Unidos, por favor, el cuerpo del ingenieros del ejército de Estados Unidos es el que construyó el canal, es el que ayudó a diseñar la ampliación, es el que hizo la última revisión. O sea, ellos conocen perfectamente bien la situación del canal. Eh, Así que yo pienso que el canal es un rehén, una ficha en el ajedrez para sacar las empresas chinas de aquí y decir, bueno, Panamá rompió relaciones con China o los puertos chinos se acabaron. Y es decir, bueno, esta es una victoria que hemos tenido y ganamos y demás. Sin embargo, existe dos problemas a ese planteamiento. El primer problema es el problema de la insatisfacción. ¿Ok? Presidente Molino hipotéticamente dice, mire, señor Rubio, vamos a sacar Panama Ports, ya encontramos cosas en el contrato o cosas en la auditoría o estamos pensando que tal o cual cosa y podemos sacarlos. Posible. Hay un riesgo de arbitraje, ya que a mucha gente le preocupa el arbitraje minero. Créanme, el arbitraje con Panama Ports deja el Sí, arbitraje minero como tachuelo, porque ellos tienen 22 años más de contrato y es un contrato sumamente lucrativo, muy mal negociado por los panameños, dos gobiernos PRD, pero muy mal negociado. Eh, Así que ese es un arbitraje bien pesado para Panamá. El segundo punto es que digan, si eso lo conseguimos con esta presión, ¿qué más podemos conseguir si apretamos más? Entonces, el señor Trump y la gente a su alrededor se comportan como jóvenes adolescentes masculinos sin ningún control, con las hormonas alborotadas y que obviamente están aprendiendo a conducir o están aprendiendo a hacer alguna actividad que identifican ellos como masculina. Y el uso de la fuerza en la mitología popular de Estados Unidos, en lo que ha construido Hollywood, en lo que ha construido la literatura, es una de las formas en las que el presidente de Estados Unidos demuestra su machismo. Eso lo hacía mucho Reagan, por ejemplo. Demostraba su machismo haciendo esto o aquello. Entonces, tenemos que tener cuidado con dos puntos y hago aquí una alerta. En 1983, Reagan desembarcó Marines en el Líbano para tratar de imponer el nuevo orden y las nuevas reglas y tranquilizar el Líbano de una forma u otra. La mayoría de sus consejeros le advirtieron que no, porque el conflicto del Líbano era, es y seguirá siendo por algún tiempo sumamente complejo. No es que hay un conflicto binario en que hay un lado bueno y un lado malo. Hay varios lados malos y creo que los buenos son cada vez menos en el Líbano. Pero en fin, desembarco y hubo un atentado monstruoso contra las barracas de los Marines en el Líbano. Murieron cientos de Marines, otros quedaron lisiados, en fin. El señor Reagan, ante tal golpe mediático, y creo que apenas unas cuantas horas después, ordenó invadir Granada, la isla de Granada, para derrotar al nefasto gobierno comunista de Maurice Bishop. Y llegaron unos helicópteros, desembarcaron unos soldados allí y pusieron la bandera de Estados Unidos, bajaron la bandera de Cuba y depusieron al señor Bishop, lo metieron preso y cambió fuera, la población salió feliz a aplaudir y listo, cambió la narrativa mediática. Entonces, tomemos eso en cuenta, tengámoslo en la parte de atrás de nuestra mente y tengamos pensado que en este momento el señor Trump eh, tiene a su disposición muchísimas herramientas y le va a interesar, porque es un experto en eso, seguir manipulando la opinión pública de los medios de Estados Unidos. Entonces, no me sorprendería, lamentablemente, que en algún momento inventen alguna conspiración china para tomarse el canal, que no es tal cosa, para
justificar algún tipo de subversión. Entonces, ya Estados Unidos lo hizo. En el caso de Irak, inventaron armas de destrucción masiva que no existían, pues lamentablemente lo ha hecho en otras situaciones. Entonces, hasta allí quisiera dejar mi intervención en este momento. Bueno, lo que nos explica Rodrigo es primero que no tenemos claridad y al parecer el gobierno panameño tampoco, asimismo lo ha dicho el presidente de la República en el día de hoy, qué es lo que quieren los norteamericanos en concreto de Panamá. Y sea lo que sea que quieren, estamos en una posición, me parece a mí, de enorme debilidad. Nosotros somos un país muy dependiente, con un sistema financiero muy frágil, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista exterior, ¿verdad? Nuestro centro bancario internacional no resiste un golpe de la banca norteamericana, en este caso, los bancos de respaldo, bancos alternativos que les llaman, ¿verdad? Tenemos una situación fiscal muy grave, y una crisis social y una crisis política realmente preocupante. O sea, ese es el escenario en que se nos encuentra con esta situación. Y se nos encuentra con esta situación, además, en una actitud bastante extraña, porque estamos como a la espera. Es decir, nosotros, bueno, el señor Trump, desde que tomó poder, dijo lo que quería de Panamá, ha insistido en ello, se ha reiterado en ello, y teníamos que haber puesto un servicio diplomático poderoso, fuerte, a conseguir resoluciones de apoyo a Panamá, no tanto por presidentes, que también son necesarias, sino por organismos internacionales con cierta relevancia, ¿verdad? La Unión Europea, la propia Organización de Estados Americanos, por muy deteriorada que esté, y así otra serie de los BRICS, etcétera. No hemos hecho nada de eso. Esa tarea, que es la tarea más formal, no se ha hecho. No se ha hecho. Ahora nos hemos enterado que ha habido una reunión en los Estados Unidos, en Washington, con uno de los dos viceministros de Relaciones Exteriores, y no sabemos absolutamente para qué se hizo esa reunión, qué se habló en esa reunión, etcétera. Es más, el presidente hoy negó que se hubiese hecho nada, y si se ha hecho nada, ¿para qué se reunió entonces? ¿Para qué fue allá? Es decir, aquí hay cosas que desconocemos, estamos en una posición de debilidad muy grande y no sabemos exactamente a qué aspira el gobierno de los Estados Unidos. Todo pareciera indicar que tiene que ver con China. Incluso por la conferencia propia de hoy el presidente de la República estaba orientada hacia decir el problema se llama China, ¿verdad? Pero ¿qué significa que el problema sea China? Los puertos nada más, hay más cosas, no lo sabemos. Yo quisiera, Rodrigo, que tú hicieras una cierta reflexión sobre esta situación de debilidad frente a una avasalladora eh, amenaza y actitud de los Estados Unidos en relación a Panamá, porque estamos en una situación de extrema debilidad desde mi punto de vista. Totalmente, don Eugenio, muchas gracias por la oportunidad. Mire, en enero del 2010, la deuda pública de Panamá era 10.800 millones de dólares aproximadamente, 10.800 millones. En enero de 2025, apenas 15 años más tarde, es de 54.000 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por 500% en apenas 15 años. Yo quiero que ustedes cierren los ojos y piensen por 5 segundos qué hay en Panamá, ya sea material, cultural, en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a desarrollo sostenible, que ustedes digan, wow, en el 2010 estábamos así y ahora estamos asá. Tenemos el mejor sistema de transporte público, tenemos el mejor sistema de agua potable, tenemos el mejor sistema de recolección de basura, tenemos el mejor sistema educativo, tenemos internet gratis en todas las casas del país, tenemos electricidad barata, tenemos energía solar, tenemos el mejor sistema productivo agropecuario, pesquero, etcétera. Tenemos el mejor parque de ofertas turísticas sostenibles, ecoturismo, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo religioso, etcétera. Tenemos una política de una institucionalidad fuerte, robusta, una justicia que funciona como un reloj suizo.
tenemos un sistema de salud que es capaz de darle a cada panameño, a cada panameña, todas las medicinas que necesita darle, toda la atención médica cuando tenemos una sola de esas cosas en 15 años. Respuesta no. ¿Qué pasó con ese dinero? Bien, voy a poner esa pregunta aparte. ¿Qué pasó desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2024? 25 años. El Canal de Panamá le entregó al Estado panameño. No préstamo, no impuestos. Fueron las rentas que le entregó el canal al Estado panameño. 28.232 millones de dólares. 28.232 millones de dólares. 28.232 millones de dólares. Es plata suficiente para haber resuelto cualquier problema de Panamá. No se resolvió. Lo que sucedió, como lo dice el profesor Jovanes, es que los ingresos del canal sirvieron para crear un subsidio a la clase empresarial panameña. Inventamos una serie de subsidios, créditos fiscales, exoneraciones, etcétera, para justificar el enriquecimiento de una clase empresarial. Hay empresarios muy honestos, muy decentes en Panamá que no usan esos subsidios, pero hay otros que sí. La mayoría lamentablemente los usan. Y eso fue a costa de dos cosas. A costa de el mayor beneficio social de la renta del canal y a costa de un mayor endeudamiento, porque llegó un momento en que se comieron la renta del canal. La voracidad fue tal que, por ejemplo, en el gobierno de Laurentino Cortizo se duplicó la deuda pública y se entregaron casi 2.500 millones de dólares en créditos fiscales a unas cuantas familias que habían construido disque proyectos turísticos, que eran en realidad proyectos inmobiliarios. Construyeron demasiado pensando que iba a haber todos los venezolanos del mundo con millones de dólares iban a venir a Panamá. No pasó. Y entonces, bueno, hay que ayudarlos, papá gobierno tiene que ayudarlos y pagarles sus deudas, quitarles las hipotecas encima. Eso en medio de la peor crisis sanitaria de la historia de la humanidad. Eso fue lo que hizo el gobierno de Cortizo. Entonces, todo ese dinero que se apalancó a partir de los ingresos del canal, ¿por qué nos prestaban plata? Nos prestaban plata a bajos intereses porque que ustedes tienen el canal de Panamá, ustedes están ampliando el canal de Panamá. Que ustedes van a aumentar los peajes y van a sacar más plata y pueden seguirse endeudando. Entonces, el canal de Panamá, en vez de servir como una salida, un gran nivelador social, sirvió para todo lo contrario, como un gran concentrador de riquezas, como una forma de justificar la concentración de la riqueza en Panamá y de evitar una reforma fiscal verdaderamente equitativa. Aquí hay grandes sectores de la economía panameña que no pagan impuestos. La zona libre de Colón es un negocio de 2.000, 3.000 millones de dólares al año, tiene 75, va para 80 años, con un estatus de zona libre de comercio. Oye, por favor, después de 80 años ya tú debes haber aprendido a vender una cosa sin necesidad de una exoneración. Tenemos la venta de combustibles a todos los barcos que pasan por el canal. Eso no paga impuestos. Es un negocio de 4.000 millones de dólares. Tenemos los propios puertos, tenemos la bolsa de valores, que el año pasado vendió 9.000 millones de dólares en papeles. Esos vendedores y compradores no pagan impuestos. Y podemos encontrar todo el negocio offshore, todo el negocio que hacen firmas de abogados sofisticadas, que hacen la gran banca, las grandes compañías de seguros en Panamá. Ese está libre de impuestos. Entonces los impuestos, cuando hablan de aumento de impuestos, hablan desde pasar el 7% a 10 o 12%. De aumentar el impuesto sobre la renta. Hay que caerle a todos esos independientes, a todos esos vendedores de comida, a todos esos conductores de Uber, a todas esas señoras que se paran a hacer comida pues para darle un ingreso más a la familia, a todos esos muchachos y muchachas que diseñan páginas web y no declaran al fisco. Hay que caerles duro a todas esas personas. Pero si hay donde caer, hay donde cobrar y cobrar bastante. No estamos haciendo nada con eso. Entonces, tanto los ingresos del canal sirvieron para acelerar esa tendencia de concentración de la riqueza. Si ustedes notan, en Ciudad de Panamá se ha dado un fenómeno, en la costa de la Ciudad de Panamá se ha dado un fenómeno de rellenitis, que se está convirtiendo en rellenosis. La calzada Amador ha sido rellenada. La avenida Balboa,
Casco Antiguo y el Chorrillo, la playa del Chorrillo, han sido rellenadas. Punta Pacífica es un relleno y sí, Costa del Este y Santa María son rellenos. La mayoría hay unas islas ahí eh, fantásticas, estrambóticas al frente de Punta Pacífica, también son rellenos. Y gran parte de ese relleno, ¿de dónde vino? Del Canal de Panamá. Entonces, el Canal de Panamá se ha convertido en un proveedor de bienes raíces de alto valor, por lo menos para la ciudad de Panamá. Se ha creado una ciudad artificial. La ciudad que está al sur de la avenida Balboa es una ciudad, usted puede llegar al aeropuerto de Tocumen, ir a Santa María, ir a Costa del Este, tomar el corredor sur, ir a Punta Pacífica, toma la cinta costera, va, se divierte en Casco Viejo, toma la otra cinta costera y la otra calle que hicieron, va, la pasa bien en la Calzada Amador, toma su yate o se va a un restaurante finísimo y nunca tiene que ver pobres, nunca tiene que ver con los molestos problemas típicos de la clase trabajadora y la clase media panameña. La falta de basura, la falta de agua, perdón, la no recogida de la basura, la falta de agua, las escuelas que no sirven, etcétera, etcétera. El Estado panameño ha invertido 1.900 millones de dólares en las tres cintas costeras y en los 60 hectáreas de la calzada de Amador. En la calzada de Amador invirtió 700 millones de dólares en varios gobiernos. En la calzada de Amador no hay una sola casa de interés social, ni un solo centro de salud, ni una sola escuela pública. En la calzada de Amador nadie vive, pero el Estado panameño le metió 700 millones de dólares. Y como nos enteramos en las audiencias estas en Estados Unidos, una de las personas que tiene un enorme conflicto de intereses, un Sonia, Luis Sola, tiene tiene un puerto privado en la calzada de Amador. Precisamente un Sonia, una de las personas opuestas a Estado Torrijos Carter, tiene un puerto en Amador. Entonces, esos 1.900 millones de dólares, imagínense metidos en cualquier tema, en cualquier provincia, en cualquier región, metidos en Chiriquí, Bocas del Toro, metidos en las comarcas, metidos en la Panamericana, metidos en agua potable, metidos en, pongan el tema que ustedes quieran, la transformación social, material, cultural y política que se hubiera representado. Entonces, tenemos un gobierno que es un gobierno de unidad empresarial, ¿ok? No van a ver a los medios de comunicación tradicionales atacándolo ni cuestionándolo. Eh, no es un gobierno de base popular, no es un gobierno, fue un gobierno accidental, un gobierno impuesto por las élites. Después del levantamiento minero, las élites, todos los bandos de las élites, la élite agropecuaria, la élite agraria, la élite de bienes raíces, la élite financiera, la élite marítimo-logística, se pusieron de acuerdo y dijeron, esto no puede volver a pasar, no podemos volver a tener un exabrupto social como ese, necesitamos a alguien de mano fuerte. Y bueno, estaban dispuestos a cerrar los ojos con Martinelli. Entonces, bueno, había otra presión, que era la presión de Estados Unidos y la Corte Suprema saca a Martinelli y el Tribunal Electoral y la propia Corte Suprema de Justicia dejan corriendo a Molino inconstitucionalmente, tan sencillo como eso. Entonces, llega con la gran promesa de Chen Chen, que él sabía que no iba a poder cumplir, y llega con una promesa de ayudar a Ricardo Martinelli, que en el camino, sus amigos del norte, porque un recurso, uno de los bienes políticos que José Raúl Molino te haga a cualquier mesa es su supuesta o su pretendida amistad y cercanía al gobierno de Estados Unidos. Eh, y bueno, lo llaman al día siguiente de la victoria electoral, lo llaman la embajadora a Ponte a desayunar y al día siguiente lo llama el secretario de Estado, en ese momento Anthony Blinken, y le leen la cartilla. Entonces Molino empieza a coger distancia de mantener. Eh, Así que tenemos un gobierno políticamente débil, tenemos una economía que ha sido debilitada, no era su tendencia natural, fue debilitada por una clase empresarial voraz, una clase política voraz, y que pensaron que aquí la farra iba a seguir, que aquí iban a llegar, seguir llegando los migrantes, pero los ricos, y que aquí el canal iba a dar para todos. Aquí hubo un pacto nacional llamado el Acuerdo de la Concertación Nacional, que establecía cómo se iban a usar en líneas generales las rentas del Canal de Panamá. Ningún gobierno lo cumplió.
Ninguno. Ningún gobierno lo cumplió, punto. No les interesaba que aquí hubiera un reparto social de las rentas del canal, de nuestra principal empresa. Entonces, luego viene el cuento de la minera. No, 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 es que con el canal no pudimos, pero ahora sí con la minera, sí, 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 vamos a resolver el seguro social y sí vamos a resolver problemas de tal o cual. Mentira. Más allá de su propia incapacidad de que con ninguna fuente de ingresos van a poderlo hacer si no hay un control social del poder público y poder económico en Panamá. No hay fuente de ingreso en el mundo que esta gente no sea baja de comercio. Y sí, hay valiosas personas, valiosos empresarios, valiosos políticos que no corresponden con esta categoría, pero lamentablemente es la mayoría la que define la categoría. Claro, Y así que llegamos a este momento con una debilidad política, una debilidad económica y un agotamiento de paradigmas. ¿Ok? ¿Cuáles eran los paradigmas post-invasión? Paradigma post-invasión es que el PRD es malo, civilismo es bueno. ¿Ok? Tuvimos 3 gobiernos PRDs y los otros 4 gobiernos más o menos civilistas. Eh, y al final los efectos materiales, los efectos culturales de ambas experiencias han sido relativamente los mismos. Mayor concentración de la riqueza, inatención de los problemas fundamentales de los panameños, pérdida de competitividad de Panamá como una economía emergente y la creación de una situación de mayor concentración de la riqueza, quizás la mayor que ha conocido esta república. Miren lo que estamos hablando, quizás la mayor concentración de la riqueza que ha conocido esta república. Estamos hablando de que en Panamá hay varios mil millonarios sí, y hay gente, la gente que votó por el Chen, hay gente en este momento, en esta ciudad, que están comiendo sopa china, están comiendo una micha de pan con mo una vez al día, porque no tienen plata ni siquiera para mandar sus niños mal becados a la escuela, porque mandarlos a la escuela significa que tienes que darle comida, tienes que lavar la ropa, y tienes que poner el uniforme y no hay plata para eso. Entonces, esa gente es la que puso al Chen en la presidencia de la República, y como una ilusión, como una transacción faustiana. Entonces, así que nos encontramos con eso. El gobierno Molino es un gobierno de carencias. ¿Qué pretendía? Bueno, lo mismo, ¿no? El populismo económico. Vamos a inundar el país de proyectos, vamos a hacer el Tena Chiriquí, tiene que hacer una empresa gringa porque no vamos a hacer una empresa china con eso. Y eso va a generar empleo y eso va a reactivar la economía y bla, bla, bla. Recientemente, en el mes de diciembre, el gobierno hizo un esfuerzo enorme para pagarle a los proveedores. Esta cosa perversa que el gobierno contrata, está en el presupuesto, están los fondos del Banco Nacional, pero no paga. No paga porque tiene otras prioridades, quiere usar esos fondos para otras cosas. Y termina a los pequeños y medianos contratistas del Estado, los termina alquilando a los productores de papas, a los productores de legumbres, a los productores de arroz, a los productores de cerdo, los termina aniquilando porque les pagan mal y tarde. Bueno, entonces hicieron un pago gigantesco, un esfuerzo, wow, emocionante. Y desembolsaron 1.400 millones de dólares en 3 semanas a los proveedores. Ellos pensaban, y eso lo han confesado en reuniones petit comité, ellos pensaban que eso iba a ser suficiente para, oye, 1.400 millones de dólares son casi 2% del PIB, wow, se iba a sentir la ola económica en todo el país. ¿Saben qué pasó? La gente fue y le pagó la plata a los bancos. ¿Y qué hicieron los bancos? Se llevaron la plata fuera de Panamá. Casi 2/3 de los bancos que son miembros del centro bancario no son panameños. Así que la plata se fue para Colombia, para El Salvador, para España, para Canadá, para Ecuador. Entonces, y esa es una lección carísima, carísima de economía real, de cómo funciona la economía real panameña. Y de los cambios que han ido pasando en los últimos 40 años. Así que con toda esa situación en su contra, Molino que tiene a favor que puede convertir esta controversia, en este momento es una controversia, si escala se transforma en un conflicto, pero es una controversia con Donald Trump, lo puede transformar en un mecanismo para unir al país y un mecanismo para llevar su gobierno más hacia el centro
más hacia la moderación y empezar a construir las bases de un control social, las bases de políticas públicas mucho más responsables, mucho más atentas a las necesidades del país. Eso pasó con Roberto F. Schiavi en los Sí, años 60. Así que pasó con Ernesto de la Guardia en los años 50. Sí que es posible que pase. Entonces, hasta ahí dejo la intervención. sí. Bueno, a lo que nos cuenta y explica Rodrigo, hay que agregar además que esta situación, esta coyuntura nos encuentra en medio de una crisis importantísima respecto a la nueva ley del Seguro Social. Es decir, el presidente no controla la Asamblea, hay una situación de efervescencia en los movimientos sociales, ¿verdad? Por una parte, y por otra parte se ha seguido anunciando el tema de la mina cuando ese es un tema explosivo. Es decir, o sea, todo esto se ha juntado en esta coyuntura. Y en verdad, el presidente se le presentan opciones, yo no sé si las tomará, no las tomará, pero efectivamente lo que señala Rodrigo es absolutamente cierto. Es decir, él tiene la posibilidad se le presenta de llamar a conversaciones y a negociaciones sociales con la sociedad civil y con los gremios empresariales y sociales para llegar a acuerdos que le den estabilidad de verdad al gobierno y enfrenten con cierta posibilidad la solución o se empiecen a enfrentar la solución a los gravísimos problemas sociales que tenemos, entre ellos la evasión fiscal, etcétera, etcétera. Esa es una opción que tiene y esa es la opción que construiría una unidad nacional capaz de poder dar respuesta a las agresiones que estamos sufriendo. Porque de no ser así, tal como lo dice Rodrigo, estamos con un gobierno débil, es decir, con un cuchillo sin filo frente a un tigre de Bengala que ataca. Eh, yo quisiera un poco dejar el espacio y tiempo eh, para que se hicieran preguntas, por favor que sean cortas, directas, para que Rodrigo pueda darles una explicación, una respuesta adecuada a cada una de esas preguntas. Y los estimulo a hacerla porque de verdad estamos en una situación muy preocupante, debemos resolver las dudas de nuestra mente, enfrentar los temores que tenemos, saber dónde nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y como decía Rodrigo al inicio, tenemos que empoderarnos y empoderarnos es aprender, estudiar, conocer, clarificar. Así que les doy la palabra a ustedes para que Rodrigo pueda arrojar un poco de luz sobre sus preocupaciones. Doctor, buenas noches. Noriega, Enrique Castillo, Mucho breve y gusto, don Quique. conciso. Mucho, Enrique. Bien, tiempo sin verlo, por lo menos sí lo Claro, escucho claro. y lo leo. Muchas gracias. Dentro de todo eso, yo le llamo el sancocho panameño. ¿Cómo evalúa en nuestro sector el TPC, que forma parte de todo el caldo de cultivo que viene de gravamen arancelario cero dentro de corto tiempo? Bien, mira, ¿Cómo usted yo, dentro de todo el análisis excelente que ha hecho y esto también, que la parte del sector agrícola, cómo van a quedar los productores ante la ok, avalancha de productos que van a inundar el mercado panameño? el TPC es una desgracia. El TPC fue prácticamente un contrato de adhesión. Nuestros muchachos y muchachas que fueron a negociar ese TPC, al igual que yo, muchos venían educados en Estados Unidos y, les leyeron el Evangelio, ¿no? El Evangelio de la libre empresa, del libre mercado, todo lo demás. Yo, por suerte del destino, yo ni siquiera la busqué. A la universidad que yo fui, daba clases uno de los ex negociadores del NAFTA, que era el tratado entre Estados Unidos y México y Canadá, además. Y el tipo decía abiertamente, ese tratado está hecho para favorecer a Estados Unidos. Todos los tratados de libre comercio que firma Estados Unidos están hechos para favorecer a Estados Unidos. Olvídense que nosotros vamos a aprobar un tratado que beneficie a otro país. Estaba clarito, estaba clarito. ¿Qué debemos aprovechar? Debemos aprovechar
la posición del señor Trump, y ahora tiene un respaldo sólido en el Congreso, en la Cámara Baja, en los senadores, de empezar a tumbar todos estos acuerdos de libre comercio. Si tumban el TPC, nosotros no nos oponemos. Mira, sabe que muchas gracias, qué lástima que no funcionó, que Dios lo bendiga y cambie fuera. Nos quitamos eso de encima. Nos quitamos eso de encima. Los tratados de libre comercio, Panamá tiene 22 tratados de libre comercio. Y la balanza comercial de Panamá con todos los países con los que tienen un tratado de libre comercio es deficitaria. La supuesta inversión que venía al sector agropecuario, nunca vino. La plata que había dado el Banco Mundial para la reconversión agrícola, bueno, el señor Alberto Vallarino, que era ministro de Economía en el gobierno de Ricardo Martinelli, quedó esa plata allí, agarró y la usó para otra cosa. Y el Banco Mundial se lo dejó, no te preocupes, perfecto. Entonces, y la vocación de la élite económica y empresarial de Panamá es, como dirían por ahí con el sector agropecuario, ñagare. Entonces, Parasitaria. sí. ¿Y qué pasa? Inventa, no, que los agricultores son unos parásitos. Hey, sin la agricultura que tenemos en Panamá, golpeada, endeble, con falta de tecnología, aquí nos hubiéramos muerto de hambre durante la pandemia. Fueron los agricultores, las campesinas y campesinos de este país los que nos dieron de comer durante la pandemia. Entonces, oye, tenemos que ser agradecidos, por favor, y con un poquito de inversión, con un poquito de tecnología, con justicia social. Y no puede ser que le neguemos la tecnología, que le neguemos el riego, que le neguemos asesoría, le neguemos la extensión al sector agropecuario, que eso es nada, eso es nada, eso es nada, eso es menos, es una bobería en lo que gasta el gobierno en otras cosas. Entonces, deberíamos tener un sector agropecuario moderno, socialmente y orientado hacia el desarrollo sostenible, que debe comer y debe comer bien a sus productores y que mantenga una dieta sana, mantenga la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Tenemos los ecosistemas, las zonas de vida en el Panamá para producir casi toda la comida que consumimos. Va a ser difícil producir salmones y manzanas, pero bueno, en alguna parte se encuentra. Pero quiero decir que se va a dar esa coyuntura, así que bueno, hacha con los tratados de libre comercio. Eso no nos ha funcionado a nosotros. Eso ha servido para transferir riquezas de todos a través de los aranceles, transferirlas a quienes, a los importadores y a los supermercados. Esos son los grandes ganadores del libre comercio. Aquí no entró Walmart, aquí los supermercados no dejaron que entrara Walmart. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque es que Walmart iba a bajar la comida, iba a bajar la medicina, iba a bajar las cosas. Ah, no, así yo no compito así. Así yo no voy a competir. Entonces, bueno, así que ya le digo, se va a dar la coyuntura, vamos a desbaratar esos tratados de libre comercio. De verdad no benefician a Panamá. Gracias, Pregunta, doctor. levanten la mano el que quiera hacer una pregunta o algo para que haya un mínimo de orden. Preguntan, Rodrigo, si sabes que si en el proyecto 2025 se menciona el tema del canal u otra cosa relacionada de Panamá. En el proyecto 2025 no se menciona nada de Panamá, pero sí se menciona sacar y contrarrestar la influencia china en América Latina. ¿Quién más desea? Edgardo, Víquez, por favor. Dalis y Claire tienen la mano levantada, Edgardo Víquez y Víctor Medina. Sí, ya lo veo. He empezado por Edgardo Víquez para que haga su pregunta y luego seguiré con los otros. Perfecto, buenas noches nuevamente. Una consulta, Rodrigo. Futuro próximo entre las relaciones entre Panamá y China, dado el enorme problema o conflicto que se está fomentando ahora mismo entre Panamá y Estados Unidos, en especial con las declaraciones que hizo el presidente en la mañana de hoy, aunado a un video que hay viral en redes sociales de hace 8 años, donde el presidente Mulino, de hecho, aplaudía la decisión de el presidente Varela en su momento de aperturar relaciones con China en detrimento de Taiwán. Buenas noches.
Sí, mire, yo les voy a decir qué fue lo que pasó con las relaciones con China con Taiwán. Al menos desde la década de los 90, Panamá ha tratado de establecer relaciones con China. Siempre se metía a Estados Unidos y decía no, ten relaciones comerciales con China y relaciones diplomáticas con Taiwán, y así más o menos funcionó. Panamá, y esa es culpa nuestra como sociedad, nunca supimos usar nuestra relación con Taiwán. Voy a dar un ejemplo. Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, Paraguay usó la relación con Taiwán para mejorar a todo su sector agropecuario y todo su sector logístico, en un proyecto de casi 15 años. Y hoy Paraguay es un exportador importante, tiene una logística muy competitiva, ha formado grandes técnicos agropecuarios, grandes técnicos en materia logística y tecnológica gracias a la cooperación con Taiwán. Panamá, ¿qué hizo? La diplomacia de la chequera. ¿Ok? Ah, dame un avión, cómprame esto, págame aquello, todo lo demás. Yo sé porque yo manejé parte de la relación con Taiwán. Y cuando yo le pedí a Taiwán becas, venía otro y decía, no, 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 eso no es para eso. Eso es para... Entonces, hicimos el único tratado de libre comercio que le beneficiaba a Panamá, el tratado de libre comercio con Taiwán, y no lo supimos desarrollar. El gobierno de Mireya Moscoso lo firmó, los taiwaneses lo hicieron favorable a Panamá. Aquí no hubo ni siquiera el esfuerzo. Taiwán que necesitaba, oye, me van a mandar aceite de pavo de Panamá, por favor pongan una etiqueta en chino. Y dio los modelos en la etiqueta, este es el tamaño, esto es lo que... Ni siquiera hubo ese esfuerzo. Ni siquiera hubo ese esfuerzo. Aquí se empacaba la carne, por ejemplo, la carne de pollo, la carne de res, se empacaba y se ponían libras en ese momento. Taiwán tenía kilos. Yo le decía, por favor, cámbiame la unidad. No, no hubo ni siquiera ese esfuerzo por aprovechar ese mercado. Y bueno, obviamente, en el gobierno de Martinelli, ellos regalaron el avión presidencial, que usó, por favor, el presidente Molino lo usó la semana pasada para ir a Suiza y ir a visitar al Papa y para venir de vuelta a Panamá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué las veces que Panamá intentó romper relaciones con Taiwán no funcionó? Y la tercera o cuarta vez, que fue la vez con Varela, sí funcionó. Bien, veamos qué pasó. El gobierno de Pérez Valladares, creo que en el gobierno de Martín Torrijos se intentó, y siempre Estados Unidos se metió. Entonces, China usó una estrategia muy inteligente. China estudió Panamá y estudió que la élite de la industria de servicios financieros, servicios legales, hacía negocios en China. Las grandes firmas de abogados abanderaban barcos en China, tenían oficinas en Hong Kong, en Shanghái, en Beijing, en otros sitios. Así que abanderaban barcos, vendían sociedades anónimas, vendían fideicomisos, vendían servicios bancarios, vendían. ¿Qué hizo China? Un día, en el año 2017, le dijo, ustedes ya no pueden vender nada aquí. No pueden vender una sociedad anónima, no pueden tramitar nada. ¿Por qué? Porque su país no reconoce a China. Entonces, provocaron una crisis en la élite, en las top 5 o top 3 de firmas de abogados y industria financiera de Panamá. Hombre, si no puedes abanderar barcos en China, que es el mercado más grande, no existes. Si no puedes vender sociedades anónimas en China, no existe. Y así. Y ese pánico llevó, pues, lo llevó a arrinconar a Varela. No estoy salvando a Varela aquí, no quiero para nada que se malinterprete que Varela fue una víctima. Lo arrinconaron y simplemente, bueno, está bien, pues vamos a romper con Taiwán, pues. Pero no le vamos a decir los ringos, vamos a hacer esto bajo mesa. Mandaron a la vicepresidenta, que era la canciller, a hacer negociaciones en España, en Naciones Unidas, por aquí y por allá. Y cuando ya estaban listos, bueno, listo. Sorpresa. Hay una tesis de que Estados Unidos sabía que Xi Jinping le avisó a Estados Unidos, oye, Panamá va a romper relaciones con Taiwán, para que no te molestes. Porque iba a ser un sobresalto significativo y que los canales oficiales que ellos usan, pues ellos sabían. En todo caso, la razón de ser de las relaciones con China no fue el interés público de los panameños. Sí nos conviene tener relaciones con China porque es la segunda economía del mundo, es un usuario muy importante del canal de Panamá, es un exportador muy importante para Panamá y una relación de respeto, de integridad, de transparencia. Tenemos mucho que aprender de China y mucho que comerciar con China. Okay. Habiendo dicho eso, tenemos entonces el problema de las empresas chinas en Panamá. A diferencia de otros países, China no invierte en Panamá, salvo la mina de cobre, pero eso es un negocio aparte. China lo que tiene en Panamá son concesiones del Estado panameño y contratos del Estado. La mayoría dados durante el gobierno de Varela
la concesión de los puertos fue dada en el gobierno de Pérez Galdós y repetida en el gobierno de Cortizo. Si ustedes se imaginan mentalmente, empecemos en la calzada de Amador. Llegamos a la calzada de Amador, a la izquierda está el puerto de cruceros que construyó China Harbor Engineering, empresa china, por casi 300 millones de dólares. A la derecha, un poquito más abajo, está el centro de convenciones, que originalmente iba a ser construido por la empresa H&H Contratas, lo dejaron a medio palo en el gobierno de Martinelli y lo terminó una empresa china que se llama China Construction America. Nos vamos unos kilómetros más adentro, justo antes del puerto de Balboa, se está haciendo el túnel del metro, de la línea 3 del metro. Lo está haciendo una empresa china que se llama China Railway Tunnel Group. ¿Ok? Luego viene la empresa Hutchinson, CK Hutchinson, que es como se llama ahora el holding, que es de Hong Kong, que tiene inversiones en todas partes del mundo, que tiene dos puertos, tiene el puerto de Balboa, tiene el puerto de Cristóbal. Balboa es el segundo puerto en movimiento. El primer puerto en movimiento es el puerto de Manzanillo. Ese es un puerto que está en Colón, que es una empresa de Estados Unidos. Ese es SSL Manzanillo, se llama la empresa. ¿Ok? Al frente, para que tengamos una diferencia, al frente del puerto de Balboa, del otro de Ribera del Canal, está el puerto de Rodman, que maneja una empresa de Singapur. En ese puerto de Rodman se parquea periódicamente la Marina de Estados Unidos. Y la Marina panameña, los guardacostas panameños, Senam, etc. Okay. Arriba, a la derecha del puerto de Balboa, y hacia arriba, se está construyendo el cuarto puente sobre el canal. Lo construye una empresa que se llama China Construction and Communications. Bueno, China Construction and Communications tiene una historia muy fuerte. Esa es una empresa relacionada con las Fuerzas Armadas de China. Ellos están en una lista de exclusión del gobierno de Estados Unidos. Estaban en la lista cuando el gobierno de Varela le dio el contrato del puente. Estaban en la lista. Se le dio el contrato del puente. Eso sí, ¿qué significa estar en esa lista? Que usted no puede ir a un banco de Estados Unidos a pedir plata, que plata del BID, del Banco Mundial, por ejemplo, no se puede usar para ese proyecto, y que bancos que sean corresponsales en Estados Unidos tampoco pueden poner plata en ese proyecto. Entonces, eso paró el proyecto del cuarto puente por 4 años, más o menos 5, hasta que el gobierno de Cortizo lo destrabó, etcétera, y buscaron financiamiento y todo lo demás. Bueno, esa empresa es una empresa que está en problemas. Bien. Luego nos vamos por las riberas del canal, llegamos al puerto de Cristóbal. Ese puerto pertenece a CK Hutchinson. A la derecha, para el área de Bahía de las Minas, cerca de Bahía de las Minas estaba una planta de gas china que se llama Shanghai Gorrios. Esa, debo decir que el CIAM le puso una demanda, Centro de Ciencia Ambiental, le puso una demanda, eso lo paró, y ya después de la pandemia ellos ya como que tiraron la toalla. Del otro lado del canal, ahora recordemos que la cuenca ha sido ampliada, ahora incluye Río Indio. Del otro lado del canal está la mina de Donoso, la mina de Minera Panamá. Bien. Esa mina, en los informes públicos, siempre se reconoció que el gobierno de China tenía 20% de las acciones. Bueno, ahora el gobierno de China tiene un puesto en la junta directiva de First Quantum Minerals. Si usted con 20% no tiene un puesto en la junta directiva, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tener para tener ese puesto entonces? Hay gente como el doctor Salamín que hablan de 38, 39%, o sea, casi 40% de las acciones de First Quantum podrían ser de China. Esa sí es la única inversión de ellos de China, pero es a través de la empresa canadiense, ¿no? Así que más o menos esa es la realidad de la supuesta inversión china en Panamá. Se nos prometió que iban a venir 1 millón de turistas chinos. Eso no es rentable para ellos. Los vuelos salían de Beijing, llegaban a Houston, y venían para Panamá y se iban vacíos. Eso no es rentable para ellos. Así que después de la pandemia lo cancelaron. Víctor Medina. Aló. Sí. Haga su pregunta. Sí, Hola, sí. Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto, excelente, brillante, como siempre. Escuchándolo, el sentido común me dice que vamos a pasar de una controversia a un conflicto. Y ante ese conflicto, tengo la preocupación de una posible convulsión social ante los posibles resultados de las negociaciones.
¿qué comentario tiene con relación a esto? Bien, yo creo que en las próximas horas el presidente Molino va a tener la mejor información sobre qué es lo que exactamente viene el señor Rubio a Panamá. Él tiene varias herramientas a sus manos, varias barajas. Él puede decidir, mire, señor Rubio, no venga a Panamá en este momento. Ya sea que haga su visita a los otros países y nos volvemos a ver, o yo lo visito, o alguna otra cosa, pero en este momento creemos que no es el mejor momento para que ustedes vengan a Panamá. Posibilidad de que Molino lo haga, muy baja, ¿okay? Pero está en las barajas. Otra opción es escucharlo, es escucharlo. Y bueno, digo, siempre escuchando se aprende, ¿no? Siempre escuchando se aprende, ¿no? Y simplemente plantear, mire, nosotros no nos interesa tener un conflicto con Estados Unidos. Entendemos que les moleste tal y cual situación. Vamos a ver en lo posible dentro del orden jurídico cómo podemos mejorar aquello. Pero el Canal de Panamá no es negociable. Cuando usted menciona el Canal de Panamá, nosotros nos tenemos que parar, nos tenemos que ir del salón porque eso no es negociable. Y puedes tomar una posición de fuerza como esa. No de fuerza, digamos una posición de dignidad. O simplemente puedes decir, mire, podemos hablar hasta del tema A, del tema B. Y si ustedes insisten en mencionar el tema del canal, hasta ahí se acabó la conversación. A mí me da la impresión, por la estructura de la agenda del señor Rubio, hombre, va a pasar sábado a la noche acá. Esto es ustedes entienden, el secretario de Estado de los Estados Unidos es la segunda persona más importante del gobierno de Estados Unidos, después del presidente de Estados Unidos. Es el que va a todas partes del mundo. Es el que atiende a todos los presidentes, a todos los reyes, ese es el secretario de Estado. Y esa persona viene a pasar 2 días en Panamá. ¿A razón de qué? ¿Hablar de qué? Si fuera, bueno, venimos el sábado de la noche, desayunamos y me voy al mediodía. Bueno, está bien, tiene sentido. No, o sea, está dejando espacio, me da la impresión, como para que haya una negociación. Para que haya, bueno, jefe, él dice que no. ¿Qué decimos? Le vamos a subir los aranceles. Ellos dicen que lo suban, que ellos no exportan nada de Estados Unidos. Bueno, dígale pues que vamos a sacarlo todos los bancos gringos de Panamá. Ajá, dice que ya no hay bancos gringos en Panamá que lo sacan. Y así. Bueno, hasta que en algún momento insinúen algo que puede doler. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados, nosotros como pueblo, tenemos que estar preparados para distintas opciones. Yo espero que el gobierno haya hecho la tarea. Humildemente se lo estaba diciendo y otras personas se lo han estado diciendo, Monchi se lo estaba diciendo, Danilo Toro se lo estaba diciendo, Nivia Rosana Castillo se lo estaba diciendo, Alonso Llueca se lo estaba diciendo. Desde noviembre se lo venimos diciendo al gobierno. Tiene que prepararse para el gobierno de Trump. No va a ser igual que el primer gobierno de Trump. Tiene que tener una estrategia. La estrategia es de una sola palabra. La estrategia tiene que ser multilateral. Panamá en este momento debería estar reunida con Dinamarca. Yo te doy los votos de América Latina. Toda América Latina y el Caribe, salvo Argentina, están con Panamá. Y toda Europa está con Dinamarca. Bueno, yo te pongo los votos y las firmas de América Latina y el Caribe y tú me pones los votos y las firmas de Europa. Cuando hacemos una declaración, cancilleres o de presidentes, ellos tienen primer ministro porque ellos tienen un rey. Hacemos la declaración. Punto 1. Los 60, 64, 65 países firmantes reconocemos que Panamá es soberano sobre el canal de Panamá, que esta situación es irreversible y deploramos cualquier intento, cualquier presión, cualquier amenaza, ya sea por la vía armada o por cualquier otro medio, de despojar a Panamá de su canal o presionar a Panamá para que actúe de cierta forma en materia de relaciones exteriores. 2, los aquí firmantes respaldamos la soberanía del Reino de Dinamarca sobre Groenlandia. Deploramos cualquier intento por presión, por vía de presión económica, amenaza militar o demás, de pretender despojar a Reino de Dinamarca de la soberanía sobre Groenlandia. Firmado, Chacatán, 60 personas, 70 ministros o 70 presidentes, reyes y primeros ministros. El mensaje que les mandas a Trump es: te metiste con un gorila de 800 libras. Deja ese tema tranquilo, que te metiste con un gorila de 800 libras. Entonces,
Ahora mismo Dinamarca y Panamá están sentados en el Consejo de Seguridad. Qué casualidad. Sí, Entonces, y adivinen qué otro país está sentado ahí. Grecia está sentado allí. Si ustedes vieron la conferencia de prensa del presidente Molino esta mañana, ustedes vieron Al Jazeera, que nunca coge las conferencias de prensa de Panamá, ahí está Luciano Newman, estaba y ahí. un periodista japonés del principal periódico y canal de televisión de Japón estaba allí. ¿Por qué le interesa a Japón una pelea entre Panamá y Estados Unidos? Porque Japón es un exportador. Japón tiene que saber qué va a pasar con su posibilidad de usar el canal de Panamá, qué va a pasar con su mercado en Estados Unidos, qué va a pasar con su mercado en China. Entonces, esto es un tema mucho más grande que solo Panamá y Estados Unidos, solo Trump y Molino. Entonces, la solución tiene que ser multilateral. Por mucho lobby que le paguemos a los Sí, locos amigos de Trump, de $200,000 al mes, se van a ir a tomar un trago en la Casa Blanca y se van a reír. Se tiene que usar el canal del lobby, pero tenemos que usar el músculo multilateral. Al momento que al presidente Nixon le empezaron a llegar mensajes de la India, de Vietnam, de Filipinas, de Turquía, de Argelia, de Libia, de todos estos países. Oye, entrégale el canal a Panamá, entrégale el canal a Panamá. Esa gente se volvió loca cuando el Consejo de Seguridad estaba aquí en Panamá en el 74. Se volvieron locos. Todo el mundo estaba contra Estados Unidos. Entonces, pero ¿cómo fue eso? Pero el presidente Argentina, que tenía un dictador, Chile, por Dios, Chile, que tenía a Pinochet de dictador. Hey, estamos con Panamá. Entonces, vino el canciller de México y vino con una lista de controversias que tenía México con Estados Unidos. Entonces, ese es el arma secreta que tiene Panamá, claro, el multilateralismo. así es. Rompe el vidrio, en caso de emergencia, rómpelo, saca la manguera, abre la manguera y apaga el fuego. Cuando Trump vea que tenemos 60 países con nosotros, que ya nos reunimos con la primera ministra de Dinamarca, que ya nos reunimos con la presidenta de México, que ya nos reunimos con Lula para este tema, que ya nos reunimos con Macron, que ya nos reunimos con Olaf Scholz en Alemania, que ya nos reunimos con Pedro Sánchez con eso. Listo, se acabó esta vaina. Que ya el Papa salió abiertamente a decir, hey, ya, Trump no se va a pelear con los católicos del mundo. Trump No, no se va a pelear con 60 países, con 70 países. Y ahí seguramente podemos meter a Japón, a Corea del Sur, a Australia y a Nueva Zelanda. Podemos meterlo en esta lista. Y van a decir, hey, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ya. Eso era vacilón. Vamos a hablar de otro tema. Listo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Panamá. Panamá tiene que hablar con Canadá. Panamá tiene que hablar con Canadá. Ustedes saben lo infame. Canadá ha sido el aliado histórico más grande, más fuerte, más leal que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Cada guerra que Estados Unidos ha tenido, van canadienses a pelear. Cada vez que hay un chicharrón, van los canadienses a meterse allá. Cuando los rehenes de Irán fueron secuestrados allá por los estudiantes iraníes, la embajada de Canadá en Irán rescató la mitad, arriesgando su propia vida, rescató la mitad para mandarlos de vuelta a Estados Unidos. Entonces, o sea, y que Trump lo trate de esa forma. Eso. No. ¿Sabes qué? Yo Canadá, yo le digo, mira, ¿sabes qué, Trump? Llévate tus misiles, llévate tus casas, llévate tus bombardeos de Canadá y nosotros vamos a declararnos neutrales. O sea, es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, creo que Canadá es un buen aliado, México es un buen aliado, Brasil es un buen aliado, España es un buen aliado, Dinamarca es el aliado perfecto. Entonces, son países democráticos, Dios, son países occidentales. sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a una última pregunta de Claire. Ok, Sí, usted. buenas noches, Bueno, señor Noriega. Siguiendo un poco con el tema de las declaraciones de Molino esta mañana. Él habló de que es Varela que tiene que poner la cara en cuanto al asunto por qué se unió a China. Entonces yo digo que hay como una tendencia en Panamá siempre buscar el chivo expiatorio. Uno solo tiene que tomar toda la culpa de lo que el élite ha decidido, que le apoyó en 2017, etcétera. Y Estados Unidos le encanta eso.
Siempre culpan a un solo líder y los llevan para los Estados Unidos, Hussein, Gaddafi, Noriega. Es una repetición. Por segunda parte, yo escuché o leí hoy que Estados Unidos en la Bolsa de Valores perdió la más grande cantidad en su historia, $1 billón. ¿Qué va a significar para Trump? Él va a tener que retroceder un poco ante las empresas o qué? Bien, hay dos puntos y muchísimas gracias por su pregunta. Mire, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, había aquí algo que se llama los Diablos Rojos, que seguramente van a volver en los próximos años. Y uno se montaba en los Diablos Rojos, una cosa totalmente informal, mal estructurada. Y cuando venían varios, uno decía, págale atrás, págale atrás, págale atrás. Bueno, llegaba al último, decía, yo no me voy a pagar mi pasaje. Entonces, los demás se habían escapado. Así que Molino está haciendo el principio inverso, págale adelante. Ese que se fue, ese que bajó hace 5 años, ese mismo fue. No, o sea, lamentablemente tú puedes hacer esa crítica política. No era el foro para hacer eso. Esa conferencia de prensa internacional no era el foro para hacer eso. Podía ser en otro momento, de circunstancias, pero fue una decisión de la élite. Y él, que estaba representando a la élite en ese momento, era Juan Carlos Varela. Yo creo que lo que estamos viendo con la bolsa de valores es un indicador. La bolsa de valores, Nasdaq sobre todo, está infladísimo. Está infladísimo. Todo el mundo se volvió loco cuando ganó Trump, no, que Bitcoin va a valer $1 millón, que esto va a valer. Okay. El problema es que en las finanzas, como en la física, existen leyes. Y en las finanzas, los números de las empresas tienen que sostener esos precios. Puede haber precios por especulación y demás, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y Trump puede enfrentar una posible recesión por un colapso de la bolsa, por el aumento de la inflación por los aranceles, e incluso por la salida masiva o por el miedo de los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, que no vayan a trabajar o que disminuyan su productividad, disminuyan su participación. Bueno, yo no voy a recoger tantas manzanas, yo no voy a recoger naranjas, yo no voy a recoger tomates. Entonces, eso va a disparar los precios de esos productos. Y hay muchas industrias que dependen, incluso en Florida, que es el estado base de Trump, dependen muchísimo de los migrantes indocumentados. Ya el precio de la docena de huevos en Estados Unidos está en $7.50. Entonces, si se va otro millón y medio de migrantes indocumentados, eso puede llegar a 10, 12 dólares. ¿Cuántas familias de Estados Unidos lo pueden aguantar? ¿Cuántas familias de Estados Unidos pueden aguantar el arroz caro, la leche cara? Entonces, ese es un tema de economía real. Y en cuanto a la economía especulativa, yo creo que el golpe de esta semana de esa aplicación china DeepSeek es apenas un indicio. Hay muchas empresas de Estados Unidos que están basadas en monopolios de propiedad intelectual. Es decir, no hay una ventaja material más allá de un papel emitido por una oficina de patentes. Entonces, países como China, como la India, pueden simplemente, mismo Brasil, mismo México, pueden sacar sus propias versiones de esos productos. Y eso, ¿qué es lo que pasó con TikTok? TikTok es una versión barata de Instagram y es mucho más eficiente, mucho mejor como aplicación, tiene muchas más capacidades. Y eso va por terminar sacar del mercado a algunas empresas de Estados Unidos. Lo mismo pasa con los autos eléctricos. Todo el mundo dice hoy en día, los mejores autos eléctricos vienen de Asia, vienen de Corea y vienen de China. Entonces, el señor Musk no puede justificar autos de $60,000, $80,000, de $100,000 cuando hay versiones chinas mucho más bonitas, mucho más alcance, mucho más sostenibles, en $25,000, en $30,000. O sea, entonces, claro, a él le conviene también el alto arancel a China y el cierre de la economía con China, etcétera, porque lo beneficia a él. Entonces, como hay esa expresión muy famosa en periodismo investigativo, sigue el dinero. Sigamos el flujo del dinero que puso Trump en la presidencia. Donde veamos la bolsa bajar, donde veamos al señor Musk perder plata, donde veamos ese tipo de cosas, Trump va a cambiar su política. Y creo que tarde o temprano eso va a pasar. Bueno, ahora sí va a ser la última pregunta, de verdad, es que nos atosiga. Dali Ibáñez, por favor, cierre usted la sección de preguntas. Gracias, muy buenas noches. Básicamente lo que escribí en el chat Sí, sobre diga.
cable, el sistema de cables submarinos que son de telecomunicación. Si hoy en día lo que controla es la data, y prueba de eso que la banca está basándose básicamente en eso y no los otro tipo de respaldo. Google está hambriento de conseguir más control, Amazon, Microsoft, todos estos monstruos. ¿Qué pasa si lo que está pasando es que está nuestro estimado, nada querido señor Elon Musk detrás de él buscar control en el área de Panamá, o está empujando por ahí para poder decir, ok, yo voy a seguir controlando esta área de telecomunicaciones para que no sea interrumpida, porque eso devastaría todo el área, porque está cubriendo Estados Unidos, está cubriendo inclusive países de Sudamérica, Venezuela, Ecuador, otros países. Y obviamente eso le permite que no entre, digamos, la opción de China por aquí, que es el patito feo para ellos, o el patito peligroso. Básicamente era eso. Sí, usted tiene mucha razón. Por Panamá pasan 9 cables de fibra óptica submarinos. Los 9 pasan por el canal de Panamá, por cierto. Ahí hay un cable de Google, ahí hay cables de AT&T, hay un montón de cables. Por valor de transacciones, lo que se mueve en esos 9 cables es mucho más valioso que lo que pasa por el canal de Panamá. Pero esos 9 cables, debido al servilismo, al extractivismo de nuestra cultura política y económica, no nos cobramos un solo centavo, realmente. No tenemos un beneficio de pasar esos 9 cables. La conexión de Internet no es más barata, no tenemos más velocidad, no tenemos capacidad que nuestros centros de datos, nuestros creativos, puedan acceder a esos cables y boom, mandar su diseño, mandar su meme, mandar su NPF o lo que sea, mandarlo a todo el mundo. No tenemos esa ventaja. No hemos sabido negociar. Tenemos mucha gente ignorante en cargos de importancia en el gobierno, en los gobiernos. Bien. ¿Qué pasa con esos cables? Y ese es un tema bien interesante. Parte de esos cables tocan tierra en Amador. Y parte de esos cables están debajo del centro de Figali y están debajo del centro de convención. Entonces, ese es un riesgo muy fuerte. Y esa es una de las razones por las que yo creo que no le va a pasar mayor cosa para mí. Porque un bombero con un hacha puede ir, hay un punto en Paraíso, donde hay como una interconexión de cable. Un bombero con un hacha puede ir, corta esa interconexión y deja a gran parte del mundo sin internet. ¿Por qué? Le voy a contar 2 incidencias. Una, hace unos años hubo un tifón horrible en el sur de China, entre Hong Kong, Macao, eso, y se rompió el cable de fibra óptica principal que ellos tenían, que los unía con Japón, que los unía con Singapur. Bueno, toda la comunicación china la empezaron a mandar por el norte del Pacífico, cruzarla por California, etcétera, bajarla y pasarla por Panamá. En esos días, el internet se caía en la mayoría de las casas en Panamá. Oye, ¿por qué cosa más lenta que pasa? No sé, estaba pasando la comunicación china por Panamá. Ese fue un incidente. Y eso pasó, creo que por 5 o 6 días hasta que se reparó el cable. Bueno, y otra incidencia fue, ¿se acuerdan del barco taiwanés que se volteó en el canal de Suez, que provocó un tranque mundial? Sí. Bueno, ese barco, cuando tiró el ancla, una de las anclas, rompió un cable submarino que pasa por el canal de Suez. Ese cable une Europa, el Medio Oriente y Asia. Bueno, ¿qué pasó? Europa tuvo que cambiar la ruta de sus comunicaciones y pasarlas nuevamente. Parte de las comunicaciones iban a Estados Unidos y otra parte pasaban por Panamá. Entonces, la redundancia que Panamá le da al mundo es una de las razones por las que los cables pasan por aquí. Otra, por supuesto, la posición geográfica de Panamá. Ese es otro canal. Ese es un canal digital. Es más relevante para la economía mundial. Entonces, nosotros deberíamos pensar en qué hacer con ese canal, cómo sacarle más provecho. Entonces, tenemos con qué defendernos. Perfectamente el canal de Panamá puede decir mañana, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio cable de fibra óptica submarina. Me voy para China, me voy para Japón, me voy para Canadá, me voy para donde sea, y ese es un negocio enorme, enorme. Cuidado que tan grande o más grande que lo que actualmente le tenga ese canal por pasar barcos. Entonces, opciones, Panamá tiene enormes opciones. Panamá es un gigante amarrado a una sillita. Y nuestros políticos, nuestra clase empresarial, pues piensa como sillita, no piensa como el gigante que son.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias por habernos ilustrado esta noche en momentos tan difíciles para la nación panameña, ¿verdad? Espero que esa haya sido toda tu intervención un estímulo a todos los que hemos participado hoy y te hemos Claro escuchado que sí. para seguir reflexionando y asumir una posición de responsabilidad frente a la coyuntura tan grave por la que está atravesando el país. Dicho eso, muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos y a todas. Nos vemos en el próximo conversatorio.